Capítulo 218. 100 años de dolor, 1000 años de sufrimiento. Parte 2. No es que su Alteza no supiera esto, pero no sabía qué hacer al respecto, dijo Guoshi. Xie Lian inclinó ligeramente la cabeza y comentó: Él es un dios. Por supuesto que no podría decirles a los devotos: no les permitiría adorar a un dios que no sea yo. Probablemente también sintió desdén por tal demanda. Naturalmente, lo entiendes muy bien, dijo Guoshi. Xie Lian agregó: pero esto solo tenía que ser cuando no puede permitirse perder devotos y poderes espirituales. De lo contrario, la construcción del puente de Cruces del Cielo se vería afectada. Es eso exactamente, Guoshi dijo. Entonces, nos correspondió a los 4 transmitirle a la gente lo que estaba en juego. ¿Y cómo les fue?, preguntó Xie Lian. Probablemente nada notable, dijo Hua Cheng. Nada realmente notable, respondió Guoshi. Al menos nada cumplió con nuestras expectativas. Una parte de la gente temía que la construcción del puente pudiera desmoronarse y regresar, pero había una gran parte de la gente que pensaba en cambio que su Alteza estaba siendo dominante. Sus oraciones no se cumplieron, por lo que no podía evitarse que se volvieran para adorar a otros dioses que pudieran cumplir sus deseos. Eran devotos libres, podrían creer en lo que quisieran creer. Todo era más que natural. No era que él no quisiera complacer a todos, eso es lo que realmente estaba. Xie Lian suspiró y susurró: tenía el corazón, pero no la fuerza. Guoshi continuó: después de que su Alteza se enteró de esto, nos detuvo y dijo que, si querían ir, entonces déjenlos ir. Si se los guardara a la fuerza, de todos modos, no creerían en él de todo corazón. Ese ciertamente fue el caso, y aunque los hemos advertido una y otra vez, los corazones de los devotos ya se habían dispersado. Incluso si se obligaron a regresar, solo nos aplacaron. No podía estar enojado con los devotos y tampoco podía pedir la ayuda de otros funcionarios celestiales, comentó Xie Lian. Incluso si fuera y preguntara, los otros funcionarios celestiales nunca lo ayudarían de todos modos. Guoshi dijo: si realmente estuvieran dispuestos a echar una mano, en primer lugar, no se habrían opuesto a esto y no lo harían. Tampoco desaprovecharon la oportunidad de atraer a sus devotos más tarde. Su Alteza se volvió cada vez más silencioso y cerrado, usando sus propios poderes para construir ese puente y apoyarlo. Lo miraba todos los días, y aunque no dijo nada, me di cuenta de cuánto sufría por dentro. Y ese sufrimiento solo podría ser soportado por él solo. No importa cuánto quisiéramos ayudarlo, los 4 no podíamos aligerar su carga. Finalmente, después de soportar arduamente durante 3 años, el volcán estaba a punto de entrar en erupción. En el momento en que estalló la noticia, la gente luchó para enjambrar el puente, y los 4 dirigimos a la bulliciosa multitud mientras nos preocupábamos por su Alteza, que estaba apoyando todo esto solo. Guoshi suspiró. En el pasado, nunca nos habríamos preocupado de que esto no fuera capaz de hacer nada, pero en ese momento, en realidad, empezamos a preocuparnos. Al principio, el puente todavía era considerablemente estable. Sin embargo, cuando la multitud de enjambre creció y creció, el tiempo que tomó para sostener el puente se hizo más y más largo, y las manos de su Alteza comenzaron a temblar. Su rostro también se volvió más y más pálido. Nadie más podía ver, solo nosotros podíamos hacerlo. Sentí que las cosas no estaban bien, y le dije a la gente que esperara un momento para darle un poco de tiempo, y que no se apresuraran hacia él de una vez. Solo déjenlo respirar. Definitivamente lo salvará a todos. Pero el volcán estaba a punto de entrar en erupción, las vidas estaban en peligro, y nadie estaba dispuesto a esperar. Todos corrieron hacia el puente como locos, algunos incluso fueron pisoteados hasta la muerte, y no pudimos detenerlos en absoluto. Al final, lo que más temíamos sucedió. Durante esos 3 años, debido a que seguimos perdiendo devotos, los poderes espirituales de su Alteza ya no eran tan fuertes como antes. Mientras más de cientos de miles de personas populaban por ese puente, celebrando su salvación y caminaban alegremente hacia el reino celestial, el puente se derrumbó. La respiración de Xie Lian se enganchó. Guoshi continuó:
El arco iris celestial fue rasgado, y millones de personas, una multitud densa y abarrotada, repentinamente cayeron al cielo en un instante, llorando y gritando desgarradoramente mientras caían en un mar de fuego y se quemaban hasta las cenizas justo ante los ojos de Su Alteza. Estaba completamente estupefacto en ese momento y no me atrevía a mirar la cara de Su Alteza en absoluto. El puente no podía repararse, la gente no podía ser detenida y los inocentes no podían extinguirse. No había forma de ayudar en absoluto y había muchos más que aún no habían subido al puente. Fueron sepultados por la lava, sellados por cenizas volcánicas. Chirridos, lamentos, maldiciones. Esa escena fue realmente demasiado horrible. Nunca había visto algo tan horrible desde entonces. Xie Lian trató de imaginarlo por un momento y su corazón se congeló. Guoxi continuó su cuento. El puente se derrumbó. La gente de Guyong también se volvió loca. Encendieron fuego para quemar las sienes de Su Alteza, derribaron sus estatuas divinas, usaron cuchillas para perforar su corazón hasta que hizo papilla, maldiciendo que era una criatura inútil, un dios de mierda. Era un dios y los dioses deberían haber sido poderosos y fuertes. Los dioses no podían fallar. Pero falló, y así ya no podía ser posicionado arriba. Los funcionarios celestiales en el reino celestial habían estado esperando por mucho tiempo este momento. Ellos dijeron: bien, le dijimos mucho antes que este esfuerzo era imposible. Has causado un gran problema, así que ahora tenemos que pedirte que te vayas y vuelvas a bajar. Y Su Alteza hizo una pregunta muy tonta. Él preguntó: ¿por qué ninguno de ustedes me ayudó? ¿Por qué alguien ayudaría sin una buena razón? Además, si le permiten pasar con éxito esta enorme calamidad para el reino de Guyong, ¿no volverían a tener un rival en el reino celestial? Entonces, esa fue una pregunta muy tonta. Me imagino que él sabía esto, pero aún así preguntó. Por supuesto, nadie le respondió y Su Alteza fue desterrado. Había vuelto al reino mortal. Ya no era un dios y ya no era un príncipe heredero. Lo seguimos y todos le dijimos que definitivamente podía ascender de nuevo, por lo que comenzó a cultivarse nuevamente. Pero era demasiado difícil. Estoy seguro de que lo entiendes. Por supuesto que Xie Lian lo entendió. El más alto se puso de pie, el más duro cayó. Después de caer del cielo al reino de los mortales, lo que le esperaba sería una frialdad y malicia infinitas. Guoxi continuó. El volcán todavía estaba soplando, y el reino de Guyong había caído en una crisis que nunca antes había tenido en la historia. Los refugiados, los disturbios, los desórdenes eran incesantes y todos estaban al final de su ingenio, y su actitud hacia Su Alteza había cambiado completamente diferente que antes. Incluso entonces, Su Alteza todavía quería ayudarlos. Sin embargo, otra cosa tenía que suceder en ese momento. Muchos otros funcionarios celestiales comenzaron a mostrar sus gracias. A pesar de que no estaban dispuestos a evitar que el volcán entrara en erupción, estaban muy contentos de otorgar pequeñas bendiciones, entregar un poco de medicina y comida, o algo así. Como en ese momento Su Alteza ya había sido desterrado, lo que podía hacer, por supuesto, no podía compararse con esos funcionarios celestiales en absoluto. Fue como si la gente de Guyong se agarrara repentinamente de una cuerda salvavidas, sus padres renacieran y los devotos se perdieran aún más rápido. Aunque en verdad no quedaban muchos de todos modos. Todas las alabanzas y adoración a Su Alteza de antes fueron entregadas a los demás funcionarios celestiales sin culpa, y lo que le quedó fue solo odio y rechazo. Guoxi cerró los ojos. En ese momento, realmente nos sentimos traicionados, que todo era tan injusto. Esos funcionarios celestiales claramente no los dieron tanto, y solo hicieron apariciones después de que terminó el desastre. Su Alteza fue el que más hizo. Lo dio todo, y también debería haber tenido éxito. Fue solo un paso más. ¿Por qué, al final, fue él quien cayó? ¿Por qué el que había dado más fue ignorado, y los que solo habían dado poco fueron alabados y agradecidos? Ese fue también el momento en que mi pensamiento comenzó a cambiar. No pude evitar pensar que, si Su Alteza hubiera elegido fingir que nunca había previsto el futuro en sus sueños desde el principio y hubiera elegido sentarse y observar bajo la creencia de que este es el destino,
Los dioses no pueden hacer nada y solo hubiera concedido bendiciones después de que el volcán hiciera erupción como los otros funcionarios celestiales. Entonces, seguramente la gente también lloraría de gratitud por él. Hua Cheng dijo rotundamente: ¿Solo entonces pensaste eso? Deberías haber pensado eso desde el principio, cortando un pedazo de carne para salvar a una persona. La persona estaría agradecida, pero cuando más se corte, más demandará la persona. Y al final, incluso si todo se corta en nada más que huesos, la persona aún no estará satisfecha. No me atreví a decirle ninguno de esos pensamientos a Su Alteza, dijo Guoshi. Pero se estaba volviendo cada vez más sombrío y no podía decir lo que estaba pensando. Si hubiera pensado lo mismo. Día tras día, el volcán todavía soplaba sin cesar y todo el reino de Guiyong estaba hundido en el terror, incapaz de escapar. Nadie sabía cómo detenerlo. Para poner fin a esta pesadilla, un día, Su Alteza de repente nos dijo que encontró una manera de hacer que el volcán se detuviera. Sin embargo, cuando nos dijo el método, tuvimos una gran pelea. Déjame adivinar, dijo Hua Cheng. Ese método es el sacrificio de los vivos. Correcto, Guoshi respondió. Su Alteza dijo: busca a un grupo de personas malas, usa a esos demonios como sacrificio, échalos al horno y apacigua los fuegos de la furia del horno. Los cuatro teníamos pensamientos diferentes sobre esto, pero el consenso general fue el desacuerdo. Algo así nunca debía hacerse. Al principio Su Alteza no quería que Guiyong usara la fuerza para invadir a otros reinos, precisamente porque no quería usar una vida para salvar otra. Si tuviéramos que elegir sacrificar una vida al horno, entonces, ¿cómo es eso diferente? Sería aún peor. De hecho, hubo una pareja que se opuso extremadamente a la idea, y directamente tuvo una gran disputa con Su Alteza. Esa pelea fue demasiado grande, e incluso usaron sus puños al principio. También estaba en contra, pero en comparación con los ataques desde el exterior, fue más difícil para mí soportar las disputas internas. Debes saber que los cuatro siempre hemos apoyado a Su Alteza, pero ahora éramos su único pilar de apoyo. Sin embargo, esa vez, no solo se intercambiaron golpes en el calor del momento. Alguien incluso acusó a Su Alteza de que había cambiado, de que había olvidado su corazón, de que ya no era la Alteza del pasado. Esas palabras realmente ejecutaron el corazón. No podía soportarlo. Incluso si solo nos opusimos a Su Alteza para reprenderlo, entonces realmente no había nadie en este mundo que estuviera a su lado. Entonces al final no estaba en desacuerdo y solo le dije que lo dejara ir, que dejara de ocuparse de esos asuntos. El reino celestial, el reino mortal, todos los refugiados, que dejara de preocuparse por todo. Realmente fue demasiado agotador. Sin embargo, nadie me escuchó. Después de esa gran pelea, además de mí, los otros tres se fueron. Xie Lian sacudió su cabeza sin saber qué decir, solo que, en un momento como este, estaba agregando escarcha a la nieve. Solo me quedé atrás, dijo Guoshi. Su Alteza tampoco dijo mucho y solo me preguntó: ¿te vas? Al ver la expresión en el rostro del príncipe cuando me hizo esta pregunta, en ese momento realmente sentí que incluso si arrojaba gente al horno como sacrificio, podía entenderlo. Yo le dije: Alteza, no me iré. Su Alteza aún no dijo mucho, pero nunca volvió a mencionar el uso de sacrificios vivos y cambió de opinión. Estableció un ritual cerca del horno y yo fui con él, soportando las maldiciones y arrojando piedras de los refugiados, y conduje servicios, tratando de derribar la furia del volcán. Pensé que ese asunto había terminado así como así. Sin embargo, ¿quién sabía? Un día descubrí algo que me heló los huesos. Habiendo hablado hasta este punto, la cara de Guoshi se había vuelto aterradora, como si una vez más estuviera viendo la misma imagen que lo enfrió. El corazón de Xie Lian también sintió como si una mano invisible apretara con fuerza, y él se preguntó: ¿qué fue? Él, de repente, comenzó a cubrir su propia cara. Dijo Guoshi: Su Alteza es guapo en apariencia y nunca ocultó su rostro. Dijo Guoshi: y no había nada que pudiera dañar su rostro. Habían pasado tantos años y nunca lo había visto así que estaba perplejo. Le pregunté: Alteza,
¿qué le ha pasado en la cara? Dijo que fue quemado accidentalmente por un incendio. No sabía en absoluto dónde sufrió esta lesión y no me dejó examinar las heridas. Solo aplicó algunas hierbas por su cuenta y su paradero de repente se volvió impredecible. Eso era supuestamente inusual, pero luego sucedió algo grandioso y temporalmente distrajo mi atención. El volcán de repente dejó de soplar. El horno volvió a su silencio mortal y se calmó gradualmente, y durante mucho tiempo dejó de soplar. Dado que fue solo Su Alteza quien trabajó duro en esto, muchas personas de Wuyong pensaron que fue él quien empujó el volcán hacia abajo, y algunos comenzaron a adorarlo nuevamente. El camino de cultivación de Su Alteza también comenzó a tener más éxito. Al menos ya no había más personas avergonzándolo o tirando piedras, y la gente gradualmente comenzó a sonreírle nuevamente. Aún así, siempre pensé que había algo que no estaba bien. Había muchas cosas que no estaban bien. Mientras que mis 3 amigos tenían personalidades diferentes, al menos los conozco y sé que realmente no se habrían ido así sin cuidado. Incluso si estuvieran realmente enojados contra Su Alteza, no estarían enojados conmigo también, y al menos no habrían detenido toda comunicación conmigo. Lo que era aún más inusual era la cara de Su Alteza. Siguió usando algo para cubrir su propia cara. Al principio eran trapos y mantos, luego comenzó a usar una máscara y no se la quitó por ningún motivo. En ese momento incluso sospeché si esta persona era incluso Su Alteza, y en realidad era un imitador, porque la forma en que habló y actuó, incluso su personalidad, había cambiado por completo. A veces amable y querido, a veces abruptamente enfurecido. Hubo una vez, cuando estaba solo en la casa, rompió todos los espejos. Quién sabe de dónde fluía la sangre, pero todo era sangriento. Lo que fue aún más horrible fue que a menudo escuchaba voces extrañas. ¿Qué voces?, preguntó Xielian. A veces, en lo profundo de la noche, había voces humanas provenientes de la habitación de Su Alteza, como algunas personas susurraban y discutían. Pero cuando entré para verificar, solo estaba él dentro de la habitación. Después de que esto sucedió varias veces, Su Alteza ya no me permitió entrar a su habitación. Una noche escuché estas voces extrañas nuevamente, y esta vez me di cuenta. Sonaban como las voces de mis 3 amigos. Realmente no podía contenerme más y pensé que tal vez podrían haberse escondido. ¿Por qué me esconderían esto? Entonces me levanté y corrí a la habitación de Su Alteza. Lo extraño fue que realmente no había nadie más dentro de la habitación y solo estaba Su Alteza acostado en la cama, su máscara aún sin quitar. Luego me quedé allí y escuché por un momento. Luego escuché estas voces nuevamente y parecían venir de Su Alteza. O más exactamente, venían de debajo de su máscara. Caminé lentamente hacia la cama de Su Alteza, y cuanto más me acercaba, más seguro estaba de que las voces realmente provenían de debajo de la máscara. ¿Estaba Su Alteza hablando dormido? ¿Podría haber extrañado demasiado a sus amigos como para haber aprendido sus voces en sus sueños? Dudé por mucho tiempo, y en ese momento Su Alteza no se había movido. Me imaginó que estaba dormido. Así que lenta y suavemente le quité la máscara en la cara y luego vi algo. El terror inconcebible fluyó desde los ojos de Guoshi. Él dijo: vi a mis 3 amigos. Los que hablaban no eran Su Alteza, eran ellos. Sobre la cara de Su Alteza había cortes desordenados de un arma afilada, su carne volcada, la sangre medio seca, y desde quién sabe cuándo crecieron 3 caras más, con la boca moviéndose, abriéndose y cerrándose. Eran sus caras. Xielian se estremeció. ¿Él tiró a los 3 vasallos que también lo dejaron en el horno?